territorio venezolano debe pasar como el resto del territorio, que es el tema de conversación de todos los días, que es la salud del presidente Chávez. Yo parto de la base que el presidente está muy enfermo, muy enfermo. Todos sabemos que estas enfermedades pueden tener distintos procesos de deterioro, y no voy a especular sobre eso. Pero el hecho de que esté muy enfermo y que las personas más cercanas a él lo sepan, genera una incertidumbre y tensiones internas que ya comienzan a manifestarse y que pueden provocar diversos escenarios. La cuarta premisa tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Considero que el Consejo Nacional Electoral es un poder al servicio del Ejecutivo y que tiene mucho grado de libertad para presionar a los ciudadanos. Y ustedes lo están viviendo aquí hoy. Así que no me vengan a decir que estas son elecciones limpias y libres, porque aquí eso no se puede decir. ¿Cuántos venezolanos se van a quedar sin votar en el sur de Florida o en el resto del mundo? ¿Cuántos jóvenes venezolanos en nuestras universidades no se pudieron inscribir? ¿Cuántos fueron migrados de un centro a otro? ¿Cuántos están aterrorizados? Aterrorizados con la inminencia del cambio de las máquinas. Y no es un tema de si es secreto o no es secreto, es un tema de percepciones. Creo que una vez, la última vez que estuve aquí, les relaté la experiencia que viví en Cojedes, cuando la elección, son tantas 2009, el referéndum para la enmienda constitucional. ¿Se acuerdan? Yo vine un poco después. Resulta que una semana antes yo estaba en Cojedes, en Tinaquillo, en un sector que se llama La Candelaria. Y es un sector muy, muy mini, calle de tierra, pero una gente impresionantemente clara, organizada, preparada. Una reunión como unas 30, 40 personas. Cuando yo vengo saliendo, un muchacho me agarra por el brazo y me dice: María Corina, ya nos dijeron cómo el gobierno va a saber por quién vota cada uno de nosotros el próximo domingo. Y yo le digo: ¿cómo, Rafael? Y él me dice: con el satélite Simón Bolívar. Yo no sabía si reír o llorar. Yo regresé llorando, manejando mi carro para Caracas, llorando, porque yo pasé 15 minutos explicándole a Rafael que era imposible técnicamente que el gobierno supiera cómo votaba él con el satélite. Pero él me dijo cuando me estaba montando: no, María Corina, ellos son capaces de todo. El dolor de la humillación, que es hacerle sentir a un joven venezolano que no tenga los conocimientos técnicos, que es capaz de ser engañado de esa manera, eso es humillante. Y ese día yo llegué a Caracas y tenía una entrevista con Nelson Bocaranda. Y Nelson, te cuento, Nelson, me pasó esta mañana en Tinaquillo, yo estaba, y me dice: Dios mío, yo tengo 3 semanas preguntándome por qué en el Canal 8, cada 3 cuñas pasan una del satélite Simón Bolívar. Si tiene relación o no, no lo sé. Pero lo que quiero es que entendamos la magnitud de los obstáculos que tenemos por delante. Esto es una gente que está dispuesta a hacer lo que sea por aterrorizarnos, por inhibirnos, por paralizarnos, por dividirnos. Y por supuesto no es un proceso fácil, limpio o libre, o una fiesta electoral. Esto es una lucha existencial que la vamos a dar y que la tenemos que ganar. La quinta premisa tiene que ver, sí, con las Fuerzas Armadas. No nos podemos engañar. Parte de la estrategia del presidente Hugo Chávez ha sido destruir las Fuerzas Armadas. Y es doloroso que sea una persona que proviene de sus filas quien tanto daño de manera intencional y sistemática haya destruido nuestras Fuerzas Armadas. No solamente en su institucionalidad, en su equipamiento, en su formación, pero sobre todo en la moral, en el estado de ánimo que hay dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas venezolanas tienen que saber que hay un país dispuesto a defender nuestros
resultados y nuestros derechos. Defenderlo en las urnas y defenderlo en la calle. Lo tienen que saber. Como lo debe saber la comunidad internacional también. Déjenme decirles algo, yo recorro Venezuela permanentemente, como ustedes saben, y son muchas las oportunidades en las cuales tengo contacto con jóvenes oficiales, hombres y mujeres, soldados, y es para conmoverse el grado de conciencia y de dolor que existe en nuestras Fuerzas Armadas. Son hombres y mujeres que saben cuál es su mandato constitucional. Es una absoluta minoría quienes están al servicio de otros intereses y no de nuestra patria. Pero necesitan saber que somos mayoría, que estamos organizados, que estamos unidos y que estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para hacer respetar la Constitución venezolana. Dicho esto, es importante avanzar hacia cuál ha sido la estrategia del presidente Chávez en estos años, tanto hacia adentro como hacia afuera. El presidente Chávez nos ha dicho permanentemente que su salida es un regreso al pasado, y le ha dicho a la comunidad internacional que su salida es el caos. A lo cual yo le he respondido, mucho le hemos dicho: presidente Chávez, el pasado es usted y el caos es su gobierno. Sin embargo, hay actores muy importantes de la comunidad internacional que han planteado que Hugo Chávez es un factor de estabilidad para la región, que Hugo Chávez es un factor de estabilidad para Venezuela. Es decir, nos plantean que quien ha sido el causante de la mayor inestabilidad de nuestra historia republicana, destruyendo nuestras instituciones, infraestructura, capacidad productiva, poniendo en riesgo las finanzas del país, endeudando a PDVSA, contaminando los poderes públicos de todas estas prácticas terribles del crimen organizado, permitiendo que el territorio venezolano sea controlado en sectores importantes por grupos irregulares, y que exista la presencia de funcionarios, hombres del ejército cubano en nuestras Fuerzas Armadas. Esa persona significa la estabilidad. Eso es lo que dice la comunidad internacional. Frente a esto tenemos que reaccionar. Frente a esto tenemos que reaccionar y de hacerlo con mucha fuerza. Porque en estos países, en teoría aliados, amigos, demócratas, también hay intereses y políticas internas. Sabemos qué es lo que está planteado en Colombia, en Brasil, y sin duda sabemos que hay elecciones el 7 de noviembre aquí en este país. Y no podemos permitir que por razones que tienen que ver con políticas internas se tomen decisiones y acciones que legitimen un régimen o que permitan abusos inexcusables. Inexcusables. Díganme ustedes, inexcusables en nuestro país. Y ese escenario está planteado. Todos nos torturamos la cabeza y pensamos en estos tiempos cuáles son los escenarios. Y está muy bien que la Mesa de la Unidad y el Comando se concentren en el que es nuestro escenario, que es el triunfo de Enrique Capriles el 7 de octubre. Pero no podemos perder de vista todos los riesgos y los obstáculos que debemos enfrentar y superar de aquí a allá. Y estos escenarios van a depender de muchas variables, algunas están fuera de nuestro control, pero son variables que hay que tenerlas muy presentes. La primera, obviamente,
el deterioro de la salud del presidente Chávez. La segunda variable tiene que ver con las preferencias reales en la población y en el manejo de la opinión pública con relación a este tema. La tercera variable tiene que ver con la composición de fuerzas en las Fuerzas Armadas Nacionales. La cuarta, cómo es el movimiento de la composición de fuerzas en los demás poderes públicos. Otra variable tiene que ver con la capacidad de despliegue de los grupos violentos, de las fuerzas de choque en el país que existen. Y sabemos que el gobierno nos lo recuerda todos los días, que hay más de 8 millones de armas ilegales en el país. Otra variable tiene que ver, por supuesto, con la dinámica social. Sabemos el grado de inestabilidad social que ocurre en Venezuela. Estamos viendo lo que pasó o sigue pasando en este momento en las cárceles, en la planta. Pero hay incidentes muy peligrosos ocurriendo en diversas zonas del país. Lo que ocurrió en Monagas, algunas personas piensan que eso pudo haber sido un ensayo. Un ensayo. De modo que hay que estar muy pendiente. Un tema muy delicado, muy peligroso. En la Comisión de Política Interior de este martes anteayer presentaron una denuncia contra la Universidad de Carabobo y actos violentos que ocurrieron allí, llamando a allanamiento la decisión de los rectores de pedir apoyo de la policía de Carabobo frente a grupos irregulares armados dentro de la universidad. Estos pueden ser provocaciones muy peligrosas que se están dando no solamente en las universidades, sino en otras zonas potencialmente de conflicto. Y finalmente, una variable importante es la posición de la comunidad internacional. ¿Cuál va a ser la estrategia de Cuba, de Brasil, de Colombia, de la Unión Europea, de este país y otras instancias fundamentales? Entonces, como verán, son variables complejas, vinculadas entre sí, muchas de ellas, y que van a configurar 140 días cruciales. Y aquí debemos preguntarnos, estamos muy claros cuál es el escenario para el que nosotros vamos a luchar, y es el triunfo de Enrique el 7 de octubre y la derrota de Hugo Chávez el 7 de octubre. Pero yo les pregunto, ¿cuál es el escenario que le conviene a los distintos sectores del chavismo? Podríamos decir que un chavismo radical, ideológicamente apasionado, es pensar que el presidente Chávez gane y siga un periodo completo. Pero todos sabemos que es totalmente incierto. Y frente a esta realidad, entonces yo les pregunto, ¿qué le conviene a Fidel Castro? ¿Qué le conviene a Cuba? Y en mi análisis, lo que le conviene es aquel candidato que le garantice que va a durar más tiempo, no uno que puede volver a desaparecer dentro de 6 meses. ¿Qué le conviene a los Estados Unidos? Que gane aquel candidato que va a generar menos alteración en el continente y que no afecte los precios del petróleo antes de una elección. Entonces tenemos que estar muy claros dónde estamos, con quiénes contamos, y realmente contamos es con nosotros, con los venezolanos, con ustedes que están aquí. Contamos con aquellos latinoamericanos como Guillermo Alistó, que tiene la valentía, el coraje, la claridad, la credibilidad de explicarle a nuestros hermanos latinoamericanos que lo que está ocurriendo en Venezuela tiene que ver con ellos. No solamente porque si partimos de que creemos en la noción de ciudadanía global y que nos duele lo que ocurre en Siria, como lo que ocurre en Hungría o en Bielorrusia, y que eso nos moviliza y reaccionamos, pues mucho más lo que está ocurriendo con nuestros hermanos latinoamericanos, teniendo en cuenta que Venezuela fue siempre un país que le abrió los brazos y que defendió a todas las demás democracias de este hemisferio cuando lo necesitaron, en Centroamérica hasta Chile, y que ahora muchos nos están dando la espalda. Y necesitamos a esos latinoamericanos, los que están aquí sobre todo, para que presionen a sus países y sepan que va a tener un costo político en sus países el aliarse con un gobierno que dejó de ser democrático y que está muy cerca
de ser un Estado